Tardes. A mí me encanta participar en estas cosas y de hecho, bueno, entiendo lo del orden, pero la verdad es que sí, yo creo soy de la idea de que si en el transcurso pueden ir teniendo alguna duda y irse resolviendo es mejor y aparte se hace menos aburrido el estar escuchando todo el tiempo a la persona sin participar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte, primero, siempre para poder hablar de hipotiroidismo, me gusta como explicar la parte como de lo básico, incluyendo tantito fisio para ir a la parte de patología, porque si no, no entiende uno, ¿no? Y aquí es la parte de anato, donde la tiroides, como bien sabemos, está enfrente en el cuello, es muy superficial, por eso es que es fácil de palparla, y se encuentra debajo del equivalente a la manzana de Adán, ya sea en hombres o que finalmente es el cricoides en ambos, que es en esta parte central. Entonces, la tiroides, si ven, cubre ambos lados, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, ¿no? No está por otro lado. A veces tiene el lóbulo piramidal, que está en el medio, que realmente solamente lo vemos con aumento de tamaño en patologías que crecen mucho, como por ejemplo en Graves a veces se puede ver, pero realmente no es algo que se ve habitualmente en personas sanas, ¿no? Bueno, entonces siempre les digo que anato es el grande y esto es el chiquito, ¿no? Entonces, como si le hiciéramos de repente zoom, ¿no? A esta parte. Y entonces, ¿en qué está constituida la tiroides? La tiroides, perdón, está constituida por esos que se llaman folículos. La célula tiroidea de excelencia, que le llamamos tiroicito, son esos como cuadraditos que hay aquí. Recuerden que cuando uno ve una célula, la parte central que tiene la bolita será el núcleo, ¿no? Entonces, todos los tirocitos, que son las células tiroideas por excelencia, van a estar formando como un anillo, ¿ok? Y en el centro de ese anillo va a haber un líquido que se le llama coloide, ¿ok? ¿Todo bien? Entonces, esta parte de coloide es importante y ahorita vamos a ver por qué. En el medio de los folículos, ¿ok? Que el folículo entonces, ¿qué son? Muchas células tiroideas que están formando este círculo y que en el centro hay coloide, se encuentran otras células que se llaman células T. Las células T producen calcitonina y no producen hormonas tiroideas, entonces son unas células que normalmente no mencionamos, excepto que hablemos de cáncer medular, que es el cáncer que se origina en las células T, que en la población mexicana es rara. ¿Okay? Y obviamente tejido conectivo que hace que permanezca junta todos los folículos y que formen finalmente la morfología de la tiroides macroscópica. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir haciendo en grande. ¿Okay? El cuadradito del centro, esto de aquí, es el tirocito entonces, ¿ok? Esta es la parte de la sangre, porque finalmente están los capilares, que es donde va a haber el intercambio como cualquier otro órgano, aparte de oxígeno y demás. En este caso aquí la importancia es el yodo. Y esta parte de aquí es este centro de aquí, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que esto de aquí sería que como que diera la vuelta todo acá, para finalmente en el centro estar el coloide, que es lo que les pongo el ejemplo acá, ¿no? Entonces, en el tirocito, ¿qué sucede? Empieza a ver como el adquirir la materia prima para hacer las hormonas tiroideas. Y yo siempre les digo que es como si fuera la tortillería, ¿no? Y que entonces la masa para hacer esas tortillas de la tortillería, la parte más importante es el yodo. ¿De dónde se adquiere el yodo? De la circulación general, pero ¿de dónde se adquiere forzosamente? De la dieta. En el DNA de nosotros no tenemos la capacidad de síntesis de yodo, ¿ok? Ni lo podemos hacer de alguna otra forma, entonces forzosamente lo debemos adquirir de la dieta. Si uno no adquiere yodo de la dieta, la persona no tiene materia prima para hacer hormonas tiroideas y es una causa de hipotiroidismo, que es la causa de hipotiroidismo endémico, que todavía en México son los lugares de hipotiroidismo endémico que solamente es en las sierras, ¿no? Donde llegue sabrita, siempre les digo lo mismo, donde llegue sabritas no puede haber deficiencia de yodo porque la sal viene yodada, ¿no? Entonces, finalmente adquiere yodo, el tirocito, y el esqueleto que se llama tirosina, se le van pegados yodos, ¿ok? Y se hace una masacote de hormonas tiroideas al cual se le llama tiroglobulina. Entonces, ¿qué es la tiroglobulina? Que se guarda dentro del coloide, o sea, aquí está lleno de tiroglobulina, y esa tiroglobulina tiene hormonas tiroideas. M es de monoyodo, D es de diyodo, de T3 y T4, que son 3 yodos o 4 yodos, que son las hormonas tiroideas activas. Cuando se necesita hormonas tiroideas, se regresa la tiroglobulina, ya que es este masacote de hormonas tiroideas al tirocito, y después ya se como que se parte en pedacitos para salir a la circulación, y a la circulación sale entre T3 y T4 y también sale un poco de tiroglobulina, por eso es que se puede medir tiroglobulina en sangre, ¿ok? Entonces, aquí siempre hago mi comercial de adquirir yodo, ¿no? Porque son todos estos memes acerca del ácido fólico y recuerden que la deficiencia de ácido fólico realmente lo que da es espina bífida, no da retraso mental. En cambio, la deficiencia de yodo extrema sí puede dar cretinismo incluso en el recién nacido, por lo tanto sí puede dar retraso mental. Entonces, uno de los motivos de dar multivitamínicos en embarazada es para
aumentar el aporte de yodo de la embarazada, que también requiere para poder compensar la producción de hormonas tiroideas del bebé y el aumento de hormonas tiroideas que requiere producir la mamá, y por eso es que es una de las causas que deben de recetar multivitamínicos embarazadas, no nada más por el ácido fólico que se adquiere por separado. Okay. Entonces, volviendo al tema, entonces quedamos que el esqueleto es la tirosina, y si tiene un yodo, entonces es monoyodo, tirosina, diyodo, que no son activas. ¿Por qué no son activas? Porque no se pueden pegar al receptor, ¿ok? Si tiene 3 o 4 yodos, es entonces T3 o T4, ¿ok? Que son las que se consideran activas. ¿Cuál de ellas es la más importante? La T3. Más importante porque tiene receptor, es la que se une al receptor de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la más importante en cantidad? La T4. 80% de la producción de la tiroides es de T4, solo 20% es de la T3. ¿Cómo le hace el cuerpo entonces para que si se produce tanta T4 y la T4 no se une al receptor nuclear, cómo le hace entonces para compensar eso? Bueno, pues hay una cosa que se llama desyodasas, que es entonces evidente que quitan un yodo, porque la diferencia entre la T4 y la T3 es un yodo. Entonces, sí, hay una enzima que le quita un yodo y se llama desyodasa, dependiendo de la posición es el tipo de desyodasa, y entonces convierte T4 a T3, y lo increíble del cuerpo es que cada tejido tiene su desyodasa propia, por lo cual tanto cada tejido puede regular la cantidad de T3 que necesita y puede hacer una regulación aún más estrecha de la que está circulando, ¿ok? Y ese es el motivo por el cual a una persona con hipotiroidismo se le puede dar levotiroxina, que es el equivalente a T4, únicamente, y el cuerpo transformará en cada parte, y en el hígado también, que hay una gran cantidad de desyodasas para la circulación general, por ejemplo, para transformar T4 a T3, ¿no? T2 y T1 no son activas porque no se unen a ningún receptor y no pueden desdoblarse de ninguna forma para convertirse a T3, porque las desyodasas solo quitan yodo y no ponen yodo, ¿ok? La vida de T4 es de una semana, la de T3 es de un día, y eso también es importante saberlo, porque entonces no tiene caso, por ejemplo, hacer perfiles tiroideos diarios, ¿no? Porque entonces voy a medir casi la misma T4 de ayer. Bueno, entonces, estas son, cuando ustedes vean D, significa eso, desyodasa, que hay varios tipos dependiendo del yodo que quiten, porque también pueden convertir a algo que se llama T3 reversa, que es una de las formas de eliminación de hormonas tiroideas, ¿ok? Que tiene un papel importante, por ejemplo, en enfermo en estado crítico, pero bueno, son otros temas, ¿no? T2, que definitivamente es un producto de degradación, en este caso, de hormonas tiroideas, ¿no? Si estamos hablando del tirocito y de la T2 para formar T3, entonces simplemente es uno de los pasos donde le voy poniendo yodo para formar finalmente hormonas tiroideas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Okay. Entonces, pero bueno, ya tratamos de ver entonces cómo es que el tirocito, que es la célula de la tiroides, forma hormonas tiroideas. Pero ¿cómo está regulado esto? Ustedes tienen que saber que todas las glándulas es el sitio del cuerpo donde se produce una hormona. Aquí me refiero a las glándulas endocrinas, porque también hay unas glándulas que se llaman exócrinas, y esas no tienen producción hormonal. Esas son, por ejemplo, las salivales o las sudoríparas, que esas de hecho no son territorio de los endócrinos, ¿no? Entonces, las glándulas endócrinas producen hormonas. Hormonas son mensajeros que van por la sangre y se unen a un receptor lejano donde se produjo. Esa es la definición de hormona, ¿no? Entonces, la mamá glándula, que quiero decir que la que rige otras glándulas que yo les llamo hijas, sería la hipófisis. Y la abuela glándula, la que rige a la mamá y por lo tanto encadena, es la más importante, es el hipotálamo, ¿no? Hay otras glándulas que no están regidas por la hipófisis, pero por lo menos las más importantes conceptualmente están regidas por la hipófisis. Entonces, la hipófisis se divide en anterior y posterior. La posterior tiene que ver con oxitocina y con vasopresina, que son tema de otra cosa, y la anterior son 4 hormonas, una de ellas es la TSH. Entonces, el hipotálamo produce TRH, H de hormona, R de release de liberación en inglés y T de tiroides, ¿no? Bueno, que aquí sería como de tiroideo. Entonces, TSH es de estimulante de S en inglés, las siglas son en inglés, aún en español, así se llama la hormona, ¿ok? Entonces, la hipófisis produce TSH y la TSH va a estimular a la tiroides. ¿A qué estimula la tiroides? La tiroides se estimula para crecer y para producción de hormonas tiroideas. Pero es muy importante que entendamos que también crece. Por lo tanto, si alguien tiene TSH elevada por mucho tiempo, va a tender a tener crecimiento tiroideo que se llama bocio, ¿ok? Entonces, la tiroides la estimula a crecer y a hacer hormonas tiroideas, y quedamos que las hormonas tiroideas son las que vienen aquí abajo, T4 y T3, ¿ok? La más importante porque es la que se une al receptor, T3. La más importante por cantidad, T4.
Entonces vienen para acá, ¿ok? La T3 se une a su receptor, que también existe tanto en hipófisis como en hipotálamo, y yo siempre les digo estamos, modo zen, ¿no? Todos estamos tranquilos, estamos en modo normal, y eso se le llama eje hipotálamo hipófisis tiroides, que la hipotálamo regula en positivo, que quiero decir que la TRH solo puede hacer que la TSH haya más, solo puede hacerle, órale, apúrate. La TSH también solo sirve para estimular en positivo a la tiroides, órale, dale. Y van de regreso y se llama retroalimentación negativa, porque lo que hacen es estimular, perdón, en decirles, ya estoy bien, ya no me estimulen más, estate quieta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si la tiroides deja de hacer hormonas tiroideas? No hace suficientes hormonas tiroideas, ¿ok? Hablando claro, solo puede haber producción de hormonas tiroideas normales, que es un paciente eutiroideo, hormonas tiroideas elevadas, ¿no? Que sería hipertiroidismo, u hormonas tiroideas bajas, que se llama hipotiroidismo. No hay más. O sea, o sobran, o están normales, o están bajas. No hay más opciones, ¿ok? Entonces, si hay pocas hormonas tiroideas, estas de aquí, no van a regresar para acá porque no hay, no se une suficiente al receptor, y ¿qué dicen la abuela y la mamá? Esta hija mía está fodongueando, o la nieta, ¿no? No hay que darle de latigazos. Entonces, aumenta la TRH, aumenta la TSH, estimula la tiroides con la finalidad de tratar de aumentar su producción, que aumenta entre 3 y T4, y en ese momento, si eso se logra, la retroalimentación es mejor, es mayor más bien, no mejor, mayor, y por lo tanto entran en nivel, ¿no? Si la tiroides, a pesar del latigazo, no entiende, pues van a quedar bajas T3 y T4 a pesar del estímulo de TSH y TRH. TRH no se puede medir, TSH sí, y es parte del perfil tiroideo. Entonces, un paciente que tiene bajas hormonas tiroideas, porque la tiroides es el problema, va a tener como T4 baja, T3 baja y TSH elevada, que es lo que se mide en un perfil tiroideo. En cambio, si tengo un paciente que la tiroides se alocó y está haciendo hormonas tiroideas sin ton ni son, o sea que están elevadas, que se llamaría hipertiroidismo, viene de vuelta, le está estimula y estimula, y yo les digo que es como cuando tu hijo se tira al piso, ¿no? Y tú así de, ay, Dios mío, voy a fingir como que no es mío, ¿no? Entonces TRH y TSH dicen, no, pues ya está desatada esta, ¿para qué quieren que yo la estimule? Porque no saben decirle que no lo haga. Simplemente le quitan el estímulo, o sea, dicen, pues ya no necesita ayuda, ya está desatada. Entonces se aplacan, que es estarse en cero, entonces la TSH se aplaca, se baja, y las hormonas tiroideas, y el problema es tiroideo, pues le vale que no la estén estimulando, entonces están elevadas, ¿ok? Entonces en pacientes con hipertiroidismo, en el cual el problema es en la tiroides, las hormonas tiroides van a estar altas y la TSH, ¿cómo va a estar? Baja. Entonces, cuando el problema es tiroideo, la relación de la TSH con las hormonas tiroideas es inversa. ¿Qué quiero decir? Si están altas las hormonas tiroideas, la TSH va a estar baja. Si están altas las hormonas tiroideas, si están bajas las hormonas tiroideas, la TSH va a estar alta. Es al revés, es como espejo, ¿ok? Bueno, ¿vamos bien? ¿Algún sí, Jesús? No. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, la TSH, lo que les trato de decir es que hace toda la estimulación de hormonas tiroideas, ¿ok? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Aquí, ¿por qué ponen esto? Porque hay una cosa, TSH-AB es anticuerpo en inglés, porque la causa de hipertiroidismo en la enfermedad de Graves es que se produce un anticuerpo que es idéntico a TSH, entonces por eso es que también puede estimular el mismo receptor. Esto es el tirocito, y que finalmente da lugar, siempre que ven esta doble cadena, es DNA, ¿no? Entonces, y eso es que estimula finalmente la producción de T4 y T3. Perdón. Bueno, ya entonces tengo cómo se regula la tiroides con la mamá y la abuela, la hipófisis y el hipotálamo, cómo se produce en el tirocito las hormonas tiroideas, que requieren entonces el principal componente, que es yodo. Si no hay yodo, pues no se puede llamar T3, T4, porque depende de la cantidad de átomos de yodo que tenga la tirosina, y sale a la sangre después de la tiroides, ¿no? Pero resulta que las hormonas tiroideas no les gusta ir solas, no pueden ir solas en la sangre, entonces la inmensa mayoría necesitan un transporte, necesitan un Uber, y un Uber privado, no puede ser compartido, no puede ser pool. Entonces, este transportador, el más importante, se llama TBG, que es globulina, que es DB de binding, de unión en inglés, y de T de hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces,
Está esta TBG, también puede ser albúmina, ¿ok? Se unen a las hormonas tiroideas y la llevan. Y van así como hagan de cuenta que yo les digo que van así como en unión, ¿no? Y entonces y hay una muy, muy pequeña cantidad de hormonas tiroideas, que aquí ven, por ejemplo, esto de aquí, o esta de acá, que no está unida al transportador, que se le llama entonces hormona libre. Las proteínas no pueden pasar por los poros en los capilares. Les recuerdo que están las arterias, se van haciendo como arbolito de Navidad, hasta que el vaso más chiquitito se llama capilar, ¿no? El extremo arterial del capilar da el intercambio y después se continúa en el extremo venoso del capilar, hasta que y después la vena se hace como arbolito de Navidad, pero ahora a la inversa, hasta hacer las venas grandotas, ¿no? Los poros del capilar, que están más abiertos a diferencia de las arterias más grandes, es lo que permite que haya un intercambio entre los tejidos y los capilares. Pero esos poros no son tan grandes como para que pasen proteínas. Por lo tanto, ninguna sustancia unida a proteínas o las proteínas como tal van a pasar de los capilares, por lo tanto no pueden salir de los vasos hacia los tejidos. Por lo tanto, las hormonas que van unidas a las proteínas se quedan atoradas en el capilar y no pueden pasar. Y lo que a mí me interesa en una hormona es que salga del capilar para que llegue a la célula y se una a su receptor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué parte o qué hormona tiroidea es la importante para que se una al receptor? La que va libre, que es el muy pequeño porcentaje porque no va unida a las proteínas y puede cruzar los capilares. Muy bien. Entonces, menos del 1% de las hormonas tiroideas que van en la sangre van libres. 99 cacho van unidas a proteínas, que quedamos que la principal es la TBG, también puede ser albúmina u otra que se llama transtiretina. Entonces están estos conceptos que los van a ver en todos los perfiles tiroideos de hormonas totales, y hormonas totales se refiere a la medición de las hormonas que van tanto unidas a su Uber privado, ya sea TBG, albúmina, transtiretina, y la pequeña cantidad libre. Todo esto se va a llamar hormona total, ¿ok? U hormona libre, porque realmente en el mundo de los ideales es lo que yo quisiera medir, porque es la que puede cruzar el capilar y la que puede llegar a la célula y se puede unir al receptor, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Perdón. Que como ven, es una cantidad muy, muy pequeñita la que va libre. Entonces, realmente medirla por técnicas de laboratorio baratas en el mundo es imposible. Ni en la clínica Mayo ni en ningún lugar de forma económica se pueden medir las hormonas libres de forma directa. Entonces, todos los laboratorios usan alguna técnica en la que se unen las totales y de alguna forma indirecta, por cuentas matemáticas, tratan de dilucidar cuánto tiene la hormona libre. Pero entonces, acuérdense, aunque diga hormona libre, realmente no se mide hormona libre. Se mide de una forma indirecta a través de las totales. Si el paciente o la paciente tiene demasiada hormona transportadora, va a tener mucha total, aunque la libre puede no modificarse, porque ¿cuál creen que es la que tiene la retroalimentación negativa? La libre, vuelvo al punto, es la que puede atravesar los capilares, ¿no? Entonces, una situación donde puede haber mucha hormona transportadora, embarazo. En embarazo aumenta mucho la TBG, aumenta mucho la cantidad de hormona tiroidea total, pero si el eje tiroideo es sano de la paciente, la hormona tiroidea es libre. Pero eso puede dar confusión en los perfiles tiroideos porque midan totales muy altas y piensen que la paciente puede estar hipertiroidea y simplemente tiene muchísima TBG secuestrando la hormona tiroidea. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ya tenemos al paciente, bueno, ya tenemos la producción de hormonas tiroideas, van por la circulación. Aquí, bueno, nos vamos poniendo que va unidad TBG, la que va libre, porque la que va libre es la que me importa en esta diapositiva, porque es la que puede atravesar el capilar y es la que entonces puede atravesar la membrana celular. ¿Y dónde está el receptor de hormonas tiroideas? Que quedamos que es a T3, no a T4, por eso es que en el dibujo ponen que la que logre pasar de T4 la tiene que transformar de, quedamos que es desyodasa, entonces la va a transformar a T3, ¿ok? En este caso esta desyodasa la transforma a T2, es un método de eliminación de la hormona tiroidea, ¿ok? Pero esta T3 va a entrar al núcleo porque el receptor de hormonas tiroideas, que es de T3, ¿ok? Es intranuclear, ¿no? ¿Qué son los receptores intranucleares? Son receptores que por lo tanto están acoplados a DNA de alguna forma y por lo tanto significa que estas hormonas lo que van a hacer es aumentar la síntesis de proteínas, ¿no? Recordamos que DNA se va a transformar a RNA mensajero,
y este va a viajar afuera del núcleo, dentro del al ribosoma, para formar aminoácidos y muchas cadenas, o una cadena de muchos aminoácidos se llama proteína. ¿Okay? Entonces las hormonas tiroideas lo que tienen es que aumentan la síntesis de proteínas, por eso son tan importantes, porque modifican a la célula de base. Recuerden que las enzimas, el modificar la proteína es que puedes modificar el metabolismo de todo, porque todas las enzimas que catalizan reacciones diversas se producen a raíz de aminoácidos producidos del DNA del paciente. Bueno, entonces, ya tengo la retroalimentación negativa y la positiva de TSH-RH, que es el eje tiroideo. La tiroides que entonces ya produjo, dependiendo de la cantidad de yodos T3, T4, los acumula en la tiroglobulina y sale a la circulación partido, viaja en los transportadores o libre, viaja al núcleo y hace su efecto. Ahí ya lo logramos, ¿ok? ¿Qué cosa hace las hormonas tiroideas? Casi todas las células tienen receptores para hormonas tiroideas, entonces la cantidad de efectos que tiene las hormonas tiroideas son muy amplios. Uno de los que me gusta muchísimo aclarar es el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Si ustedes recuerdan, lo primero que ocurre en la gestación, bueno, es óvulo, esperma, no hay nada, no hay estómago ni nada, entonces lo primero que se forma es el cerebro, ¿no? Esa formación del cerebro depende muchísimo de que haya hormonas tiroideas suficientes en el ambiente del bebé, de lo que va a hacer el bebé, ¿no? Pero pues no hay tiroides, porque es óvulo, esperma, tampoco hay tiroides, ¿no? Entonces, ¿de dónde tienen que venir esas hormonas tiroideas? Pues de la mamá. Entonces, por eso insisto mucho en la parte de embarazo y hormonas tiroideas, que es muy importante que la mamá tenga suficiente producción de hormonas tiroideas para darle al bebé, ¿ok? Y aparte, los primeros años de vida, no se termina el desarrollo del cerebro, sino que sigue formándose, y para eso también son súper importantes las hormonas tiroideas, que en este caso ya son del niño, que ya está nacido. Entonces, por eso es que es importante que los niños tengan un estado tiroideo, un estado tiroideo normal, porque de hecho hipotiroidismo en bebés es causa de retraso mental permanente si no se detecta a tiempo, y acuérdense que es una de las enfermedades que se detectan en el tamiz neonatal. Bueno, también influye en el crecimiento de la persona, que bueno, se acaba cuando se cierran las epífisis. Entonces, bueno, la parte de niños e hipotiroidismo en infancia es todo un tema, ¿no? Porque si no se detecta a tiempo, queda un niño pequeño y con retraso mental. También influye en la resorción ósea, tiene mucho que ver con la parte de glucosa y ácidos grasos. De hecho, se considera las hormonas tiroideas como hormonas contrarias a la insulina, ¿ok? Y por eso también es que aumentan la lipólisis y tienen que ver con la generación de calor, ¿no? De hecho, las personas con hipertiroidismo tienen calor todo el tiempo y están hasta calientes, ¿no? Porque tienen por el exceso de hormonas tiroideas. Bueno, entonces, esta diapo que la verdad es que la inventé yo porque a mí se me hace fácil explicarlo así. Yo les digo que siempre se imaginen a los problemas tiroideos como de dos temas diferentes. Uno es lo del cuello, la tiroides, que es la tortillería, ¿no? Y las hormonas tiroideas, que son estas tortillas viajeras, que son los mensajeros, ¿ok? Entonces, la tiroides puede tener problemas de la fábrica, de la tortillería del cuello, ¿no? Entonces, que se le hagan bolas, que esté grande, que esté chica, etcétera. Eso es un tema, ¿no? Nódulos, que son bolas, ¿ok? Que no forzosamente se asocian a que sirva mal la tiroides. Una tortillería fea puede hacer perfectamente sus hormonas tiroideas normales, ¿ok? O puede estar súper bonita y servir mal, ¿ok? Entonces, eso es una cosa, un tema del libro, ¿ok? El otro tema del libro es que sirva mal. Que sirva mal es que haga las hormonas mal, que haga las tortillas mal. Y de mal solamente hay dos. Hace muchas o hace pocas. Punto. ¿Ok? Hace muchas, quedamos que se llama hipertiroidismo. Hace pocas hormonas tiroideas, quedamos que se llama hipotiroidismo. Algunas personas, o muchas más bien, con hipotiroidismo tienen algún problema de forma tiroidea. Casi todas las personas con hipertiroidismo tienen crecimiento tiroideo. Pero insisto, piénsenlos como temas separados para poderles dar el enfoque correcto y después unirlos, ¿ok? Claro que hay un tema, siempre hay peros de mi división esta, como el tiroiditis, que es un tema extra, ¿no? Etcétera, pero bueno, finalmente es como tener el concepto de que el que tenga un nódulo tiroideo no significa que le funciona mal, ¿no? Porque me toca muchísimo pelear en la consulta, ¿no? Por este mito urbano de que el hipotiroidismo da obesidad. Entonces la gente ya cree que porque tiene un nódulo tiroideo de 3 milímetros es la explicación de por qué pesa 150 kilos y no tiene ningún motivo de ser, porque ni da obesidad y ni siquiera está hipotiroidea la persona, tiene un nódulo nada más, ¿ok? Bueno,
Aquí hay dos efectos que siempre me gustan. Bueno, es que quedo traumada de que, bueno, he dado varias veces cursos para la ENAL, ¿no? Entonces siempre se los preguntan y yo nunca he entendido por qué. Entonces, siempre me gusta como ponerlos como para dato cultural, que son dos efectos que se llaman Wolff-Chaikoff, que eso significa que si yo le doy mucho yodo a una persona, a un paciente, como que yo les digo que la tiroides se empacha, ¿no? Como que eso hace que la tiroides diga, momento, o sea, tranquilos, yo no puedo estar con tanto producción de hormonas tiroideas, y entonces inhibe la producción de hormonas tiroideas, aunque evidentemente después se da cuenta que, pues, que no puede vivir así y se escapa. Y eso, o sea, eso quiere decir que vuelve a tener función tiroidea normal el paciente. Y una muy buena forma de acordarse de cuál es cuál, porque hay, el mismo efecto de exceso de yodo puede dar que se apague o que se prenda más. Si se apaga es Wolff-Chaikoff, entonces acordarse que off en inglés que se apaga, entonces este es el efecto del cual te sometes a un exceso de yodo y la tiroides se apaga. Está el otro efecto, el opuesto, que se llama Jod-Basedow, que significa que en lugar de tener apagado, cuando yo tengo un exceso de hormonas tiroideas, lo que sucede es lo opuesto. La tiroides como que dice, de aquí soy, me hacía falta esto que me estabas dando, y aumenta su producción de hormonas tiroideas, entonces el paciente está clínicamente hipertiroideo después del exceso de yodo. En el otro está hipotiroideo. En ambos el efecto desaparece después de 2-4 semanas. Bueno, una vez que ya aclaramos, espero, esta parte fisiológica que me interesa mucho, porque si no, la verdad es que no entendemos después por qué sucede, hablaremos de hipotiroidismo. Bueno, la definición de hipotiroidismo, entonces, como ya lo traté de explicar, es la deficiencia de hormonas tiroideas. Tengo menos hormonas tiroideas de las que debería tener. El único sitio en el cuerpo que produce hormonas tiroideas es la tiroides, así que de una u otra forma la tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas, produce menos tortillas. Entonces, si el problema está en la tiroides, en endocrinología se le llama un problema primario cuando el problema está en la hija. En este caso quedamos que la hija, ¿quién era? La tiroides, ¿ok? Cuando el problema está en hipófisis o en hipotálamo, se le llama central o secundario, es lo mismo, ¿ok? Entonces, es lo más frecuente, bueno, ni se diga en hipertiroidismo, es que el problema esté en tiroides, o sea, en la glándula, en la hija, ¿ok? Entonces, si el problema está en tiroides, lo que vamos a ver es una respuesta acorde de TSH, también de TRH. Solo les recuerdo que, como les dije hace ratito, la TRH no se puede medir, la TSH sí. Por eso es que, sobre todo en las guías gringas y en muchos lados, el eje el centro del perfil tiroideo es la TSH, porque es la primera que va a responder a alteraciones en los niveles de hormonas tiroideas, porque es como la mamá, como siempre les digo que es la mamá, ¿no? Entonces, si hay pocas hormonas tiroideas, ¿qué va a suceder? Lo que quedamos, no hacen retroalimentación suficiente, la TRH y la TSH les dije no fodongues, ya estuvo bueno, eleva la TSH y entonces quedamos que son hormonas bajas, TSH alta, y eso sería hipotiroidismo. Pero tienen que saber que las hijas no saben trabajar sin la mamá o la abuela. ¿Qué quiero decir? Si por algún motivo hipófisis no sirve, que es una tontería, porque no puede dejar de servir. No es así de, ay, ¿qué hice hoy? Bueno, me hice manicure, se me descompuso la hipófisis. No, o sea, tengo un tumor, me radiaron, tengo un accidente, a nadie se le descompone el tirotropo, que es la célula que produce la TSH. Lo mismo sucede con hipotálamo, ¿no? Pero si algo sucede, que no hay producción de TRH, no hay, la TSH, aunque esté perfecto el tirotropo, no va a funcionar. Y en la inversa, si no existe TSH, puedes tener una tiroides hermosa y bella, no vas a ver hormonas tiroideas, ¿ok? Y eso se le llama problema central. Entonces, cuando hay algún problema en el que no se produce TSH, sea por TRH mal o por la propia TSH, la tiroides se queda como mutis. Entonces, el perfil es diferente, porque entonces sería TSH baja y hormonas tiroideas bajas. Cuando ustedes ven ese perfil, todo bajo, lo primero que deben pensar es que no es un error, ¿no? O sea, porque a nadie se le descompone la hipófisis. Si es eso y creen que es hipofisiario, pues tienen que haber generalmente algún otro eje hipofisiario afectado. La gente no debuta con hipotiroidismo central así un buen día, ¿ok? Sean lógicos y sean clínicos. Bueno, entonces, pero hay más términos que tienen que saber. Evidentemente, cuando la tiroides, que es, insisto, cuando es primario, es que la tiroides está mal, que es lo más frecuente por mucho, ¿ok? Entonces, T3 y T4 son los que produce la tiroides. Pero como la mamá se anticipa todo, ¿no? ¿Ok? Entonces,
cuando la tiroides está así como de que no quiere funcionar bien, el primer dato bioquímico que yo voy a ver es la elevación de TSH, ¿ok? Entonces, primero elevo TSH y yo medido, tengo T3 y T4 normales. Y ese es el primer marcador de que la tiroides ya no está dando el ancho suficiente. ¿Cómo se llama eso? Hipotiroidismo subclínico. Entonces, hipotiroidismo subclínico es un nombre mal puesto. No significa si tiene clínica o no del paciente. Significa un nombre de un perfil tiroideo, que es TSH elevada con T3 y T4 normales, sin importar si el paciente tiene clínica o no. ¿Ok? El hipotiroidismo que les puse franco, porque siempre lo pongo así, pero realmente el término es no poner nada, o sea, dejar en blanco el cuadrito, que aquí en este gris no haya nada, que sería hipotiroidismo a secas, significa que entonces tengo la TSH elevada y tengo T3, T4 bajas. Por sentido común, si la T3 es la activa y las desyodasas en periferia convierten T4 a T3, ¿cómo será el orden de aparición de la parte bioquímica cuando la persona está haciendo hipotiroidismo? Primero se eleva TSH, se persiste la TSH elevada y después se baja la T4, ¿ok? Porque lo empiezo a convertir todo a T3. Y por último, bajo la T3, que sería entonces TSH elevada, T4 baja, T3 baja. Y ese sería como el cuadro completo de hipotiroidismo. Si ustedes ven a alguien que tiene TSH alta, T4 normal y T3 baja, duden del perfil tiroideo porque eso no tiene lógica. Primero voy a usar toda la T4 para convertir a T3 para que el paciente pueda tener hormona tiroidea lo mejor, más bien la mayor cantidad posible. ¿Okay? Bueno, pero entonces, Doctora, claro, una pregunta. las que sea, por favor, porque si no siento que hablo conmigo misma. Ok, mi nombre es Josué Montes de Veracruz. Mire, yo he visto un perfil tiroideo donde ha marcado la TSH alta, como usted dice, pero he visto el nivel de T3, o sea, normal, pero Sí. no sé por qué he visto en algunos casos, bueno, tal vez error de laboratorio, que la T4 está alta o normal. Eso no tiene lógica, como usted dice, no es Así es, posible Josué. de ninguna No manera es encontrarlo. lógico, totalmente. Estoy orgullosa, Josué. Si vives aquí en Veracruz, o sea, de verdad apestan los laboratorios. O sea, creo que la causa más frecuente de consulta mía en mi privada es errores del perfil de laboratorio. O sea, que la gente no realmente no tiene problema tiroideo. Le salieron estrellitas de lo mal que están medidas. Entonces, por eso es Ok. importante que entiendan que si ven algo así, ¿qué tienen que hacer? Repetir el Repetir el perfil. perfil. Por supuesto, repetir el perfil. Porque yo les digo, ¿a qué le hago caso? ¿A que tiene hiper, a que tiene hipo, a que está normal? ¿No? Ok. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Ahí sí, pregúntenme porque les digo que de por sí el Zoom es así como de que siento que mis voces me hablan. Muy bien. Entonces, pero bueno, para definir entonces hipotiroidismo, tanto, subclínico quedamos que es si tienen T3 y T4 normales y ya le quitamos el subclínico y le dejamos hipotiroidismo para cuando ya tiene la T4 por lo menos baja, puede ser T4 más T3 baja, ¿no? ¿Cuánto es alto de TSH? Y esa es la pregunta del millón y del despedazadero de los endocrinos y de los foros mundiales del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo estos números? Porque de todo se ha hablado, ¿ok? Entonces, por mucho tiempo, y hay muchos grupos que dicen que 2.5 es el sine qua non. ¿Cuál es el problema de poner un corte tan chiquito? Pues que todo el mundo está hipotiroideo, ¿no? O sea, y eso tampoco debe ser, o sea, eso tampoco tiene lógica, ¿no? Bueno, últimamente, de verdad, a veces creo que sí, pero esto ya es comentario de otro canal, ¿no? Pero bueno, entonces, 4, que es como un corte que por ahí se ha visto, pero realmente el 4 se los pongo porque en el último consenso de hipotiroidismo en embarazadas se llegó a la conclusión de que 4 era el corte adecuado para definir hipotiroidismo en embarazo y ya no tanto el corte por trimestre como se hacía antes, ¿ok? 4.5, que es el corte más aceptado para la población general, ¿no? Entonces, a partir de 4.5 ya no es normal hacia arriba. Hacia arriba es hipotiroidismo, hacia abajo sería normal, ¿ok? Y 7, porque se ha visto que en el envejecer es normal que haya un aumento de la TSH. Como digamos que es normal volverse tantito hipotiroideo subclínico con los años. Con los años me refiero arriba de los 65. Entonces, sobre todo alrededor de los 80, se ha visto que si una persona tiene TSH hasta 7 y yo le doy tratamiento para hipotiroidismo, le va peor que si lo hubiera dejado así.
Entonces es muy importante saber que arriba de 65 la elevación de TSH existe y puede ser normal, porque si no le puedo hacer más daño que beneficio. Y acuérdense que el chiste de que seamos médicos es impactar en positivo al paciente. Si le va a ir mejor sin mí, mejor no estudies medicina, ¿no? Y ni te dediques a ver pacientes, que es mi pelea con COVID y las recetas estas que están dando, ¿no? Les va peor que si lo hubieran dejado a libre evolución. Entonces, los cortes que nos tendríamos que aprender sería 4 embarazadas, 2.5 para que la gente no invente, punto, no hay más, no hay por qué tener ese corte realmente para hacer diagnóstico de nada. 4.5 en población general, 7 a partir de los 65, especialmente en octogenarios. Bueno, entonces, aquí nada más como para recordarles que si el problema se encuentra en hipotálamo en hipófisis, lo cual es raro y no puede ser único diagnóstico, ni mucho menos de entrada en alguien que no tiene otra patología, es el único perfil diferente, ¿no? Es el único en el que todos están a la par, que quiero decir que todos están para abajo, ¿no? En el caso de la tiroides, que es el más importante, siempre va a ser opuesto TSH a hormonas tiroideas. Bueno. Hipotiroidismo es frecuente, o sea, de hecho, si nos dedicamos a ver pacientes, vamos a ver pacientes hipotiroideos, ¿no? Entonces es 1.1, incluso 2% de la población general. Obviamente, si ampliamos el término subclínico, en el cual, insisto, la TSH está alta, pero las hormonas tiroideas están normales, pues abarco más población, porque es un perfil más laxo, ¿ok? Que tengo más gente. Entonces, bueno, depende del grupo estudiado. Obviamente, si estudio gente mayor a 65, va a ser más frecuente porque ya les platiqué que incluso es algo que puede considerarse, o más bien que se considera normal. Entonces, hay que ser muy cautos para ver perfiles tiroideos, ¿ok? Y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Eso es cualquier problema tiroideo prácticamente. Bueno, ¿cuál es la principal causa de hipotiroidismo? Es autoinmune. Eso quiere decir que el cuerpo se aloca, produce anticuerpos y en este caso estos anticuerpos van a destruir a la tiroides, ¿ok? Recuerden que una enfermedad autoinmune es eso, que el cuerpo se aloque y produzca sustancias contra la tiroides. Muy bien, Eric, orgullosamente. El epónimo del hipotiroidismo autoinmune es tiroiditis de Hashimoto. Y siempre me gusta poner primero el hipotiroidismo porque cuando uno dice tiroiditis de Hashimoto, tiende a uno a confundirse de canal al tema tiroiditis, que es otro tema que si quieren vemos un día, ¿no? Pero tiroiditis de Hashimoto es realmente el epónimo de hipotiroidismo autoinmune, ¿ok? Entonces, recuerden que el nombre de la enfermedad autoinmune, muy bien, el nombre de la enfermedad autoinmune va a depender de la célula que ataco, ¿no? Si la célula que ataca el cuerpo decide que sea el núcleo de las células, entonces va a ser lupus, ¿no? Si yo decido atacar los melanocitos, entonces se llama vitiligo, y así, ¿no? Si decido atacar alguna parte de la producción de insulina, se llama diabetes tipo 1, etcétera, ¿no? Muy bien. De TSH, T3 y T4 bajas puede ser síndrome de Sheehan. Perfecto, Rubí. Muy bien. Síndrome de Sheehan es una enfermedad en la cual en el embarazo la hipófisis pues, requiere aumentar su producción porque todos los ejes dependiendo de la hipófisis prácticamente aumentan su producción hormonal. Entonces la hipófisis crece de tamaño y requiere un aumento sanguíneo también la hipófisis porque crece. Entonces, si por algún motivo en el momento del parto cesárea la paciente tiene un sangrado muy importante, hace secuestro y entonces digamos que tiene tantos vasos sanguíneos y si se quedan sin sangre, como que la hipófisis es más susceptible a morirse porque está más grande y requiere más sangre y de repente se la quitas. Entonces, en sangrados importantes en parto se describió como muerte hipofisiaria y esto se le llama síndrome de Sheehan. En ese caso, lo que el paciente tiene es panhipopituarismo, que es que se muere todos los ejes dependiendo de la hipófisis, ¿ok? No nada más el tiroideo. Ya no vemos casi Sheehan, porque cada vez es más raro que se te desangre una embarazada, y más en este país que de las pocas cosas que vigilan en este mundo son las embarazadas, ¿no? Pero efectivamente el síndrome de Sheehan tiene hipotiroidismo central, igual que Addison central, igual que los demás ejes centrales, ¿ok? Muy bien. Me gusta. Entonces, ¿qué otra causa de hipotiroidismo hay? Bueno, también hay deficiencia de yodo como causa de hipotiroidismo, que yo les decía que se le llama como hipotiroidismo endémico, que por favor no anden diagnosticando deficiencia de yodo en ciudad, o sea, y menos en puerto. En el mar hay mucho yodo, los mariscos tienen yodo, entonces es imposible que tengamos deficiencia de yodo. Y si se empacan la pizza y las piritangas, todas tienen sal yodada, entonces no pueden tener deficiencia de yodo, ¿ok? Pero bueno, va a acordarse que esa es una causa, ¿ok? Y la autoinmune, que es la más frecuente, que entonces es la tiroiditis de Hashimoto, se caracteriza por infiltración linfocítica en tiroides, obviamente, que vemos que es más frecuente en mujeres, y los anticuerpos antitiroideos, que son dos.
antitiroglobulina. ¿Se acuerdan que tiroglobulina es el masacote de hormonas tiroideas que vive en el coloide? Y hay otro que se llama antiperoxidasa. Peroxidasa es la enzima que se encarga de poner los yodos en la tirosina y se encarga de la parte del acoplamiento de la formación de hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, de hecho los más específicos son los antiperoxidasa, están presentes en casi todos los pacientes con Hashimoto. Y es más frecuente en personas mayores, lo cual dificulta a veces entonces saber si es una elevación de TSH por la edad o porque realmente tiene una autoinmunidad, y ahí es cuando a lo mejor la presencia de anticuerpos te ayuda a dilucidar, porque obviamente lo que es normal en edad mayor a 65 años tener TSH elevada, pero no es esperable tener anticuerpos, ¿no? Si el paciente tiene anticuerpos, no forzosamente es enfermedad, pero bueno, si tiene anticuerpos y TSH elevada, puede ser que entonces realmente el paciente realmente sí esté desarrollando hipotiroidismo. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? Va de la parte subclínica y no como perfil tiroideo. O sea, el perfil tiroideo quedamos que se llama hipotiroidismo subclínico y eso es un perfil tiroideo. Aquí me refiero al término de que la persona realmente tenga una TSH elevada, incluso hormonas tiroideas bajas y TSH elevada, y venga tan campante, ¿no? Que se lo pidieron en la nutrióloga porque no podía perder peso, que eso es clásico, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, es un paciente que no tiene mayor síntomas, ¿no? Y que seguramente tampoco tiene nada que ver con ese peso que no puede perder. O el extremo de las manifestaciones de hormona tiroidea, que es el coma mixedematoso, ¿ok? Se le pregunta al paciente que nada. Borren deficiencia de yodo de sus vidas. O sea, a menos que se vayan a la sierra, muy sierra, o sea, hablo tarahumaras, o sea, songolica, o sea, no hay forma de que la persona tenga deficiencia de yodo. Hay algunos perfiles tiroideos que miden yodo, los borran de sus mentes. Ese renglón lo tachan. O sea, no hay forma de medir el yodo en sangre. Si uno quiere saber si la persona tiene deficiencia de yodo, se debe hacer determinación de yodo urinario, que es muy difícil de hacer en México. De hecho, no sé qué laboratorios se pueden hacer, y porque se ha vuelto inútil, porque realmente es casi imposible tener deficiencia de yodo, y menos en ciudad. ¿Ok? ¿Quedó claro, Eric? Okay. Bueno, entonces, coma mixedematoso es perfecto. Entonces, coma mixedematoso es el extremo de la manifestación de hipotiroidismo, ¿no? Entonces es el cuadro más grave en el cual el paciente se puede morir por hipotiroidismo. Bueno, entonces, vuelvo con el subclínico. El subclínico, ahora para no hacer, bueno, pues para hacer los bolas, pero el subclínico, volviendo ahora al revés, al término de perfil tiroideo, que sería entonces de 4.5 a 10. ¿Por qué? Arriba de 10 de TSH, aunque tenga, bueno, teniendo T3 y T4 normales, se sigue llamando hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, es muy difícil que alguien que tenga más de TSH de 10 no tenga síntomas. Existen, pero en general casi no hay, y aparte no hay discusión. Arriba de 10 a todos les toca tratamiento, entonces no hay mucha ciencia al respecto. Más bien la ciencia oculta son esos pacientes con TSH de 4.5 a 10, con T3 y T4 normales, o sea, hipotiroidismo subclínico. ¿Qué hacer con ellos? Porque es un montón de gente, ¿no? O sea, entonces, ¿y qué repercusiones realmente le da al paciente? Entonces hay toda una ciencia, ¿no? De que si da astenia, dinamia, que si da aumento de peso, lo más que puede aumentar de peso un paciente es 1 kilo o 2, y con hipotiroidismo real, 2, 3 o 4 kilos, no más. No es un motivo de obesidad para que lo borren de sus mentes, ¿ok? Y también hay estudios de depresión asociados a hipotiroidismo subclínico con resultados contradictorios, ¿no? O sea, lo que está increíble de hipotiroidismo subclínico es el tema de riesgo cardiovascular, porque en personas menores a 65 años se ha visto como un factor predisponente a aumento de riesgo cardiovascular. Y eso sí es súper interesante, porque la principal causa de muerte en México son enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí sí cobra importancia, ¿no? No le puedo dejar una enfermedad que le va a dar de por sí más mortalidad de lo que probablemente se muera por ser la principal causa de fallecimientos, ¿no? Entonces, los niveles que tienen yodo proteico, nada. Los que dicen yodo proteico, hagan de cuenta que no existe ese renglón, y los que dicen índice de tiroxina libre, sí, es esta forma que les digo de tratar de dilucidar el nivel de hormona tiroidea. Entonces generalmente les ponen T4 libre, índice de tiroxina libre, y es lo mismo. Lo que tratan de medir es la misma cosa, la cantidad de T4 que no está unida a proteínas transportadoras. ¿Okay? Bueno.
Entonces, perdón, nada más aquí quiero aclarar, el aumento de riesgo cardiovascular con hipotiroidismo subclínico en cuanto a, insisto, TSH elevada, con T3 y T4 normales, solo está descrito en menos de 65 años. En más de 65 años no se asocia aumento de riesgo cardiovascular y, como les explicaba, incluso se ha visto que es protector, sobre todo en personas de 80 años. Se ha visto que personas de 80 años con TSH discretamente elevadas viven más, ¿ok? Más tiempo. Entonces, bueno, quitando el tema subclínico, ya poniendo cuando están T3, T4 bajas, ¿no? O bueno, por lo menos T4, las manifestaciones que hemos leído hasta el cansancio, ¿no? Son astenia, dinamia. Puse algunas que luego se nos olvidan, como que sudan menos. Y esto, por ejemplo, aquí en el puerto es muy padre cuando ves pacientes, porque los pacientes no se enteran que sudan menos, pero entonces les empiezas el tratamiento de hipotiroidismo y aumenta su cantidad de sudor. Se quejan muchísimo, ¿no? Doctora, yo no sudaba y ahora sudo muchísimo, y es así, de verdad lo lamento, pero pues no sudaba porque está hipotiroideo, pero ahora está normal. Esta cantidad que suda ahora es la normal, no es que esté sudando de más, ¿no? O caída del cabello, que eso se abusa muchísimo, ¿no? De que se te caen 3 pelos y todo el mundo jura que es por la TSH de 3, que aparte es normal, ¿no? Entonces, ser muy cautos porque también en derma piden mucho perfiles tiroideos por caída del cabello, ¿no? Edema, que se tiene que corregir cuando el paciente está normal, ¿no? Y también igual, por ejemplo, esta foto que es la clásica de Google, ¿no? Donde es el paciente padrísimo, hipotiroideo, hinchado como un sapo, que tiene hasta los párpados todos gordos, ¿no? Bueno, no esperar que este paciente sea el que tiene TSH de 4, ¿no? O sea, evidentemente si un paciente está así, pues sí esperas un perfil tiroideo francamente alterado, ¿no? Y vuelvo, de verdad, por favor, dejen de decir que hipotiroidismo causa obesidad, porque termina siendo la loca la endocrinóloga y no San Google, ¿no? Bueno, la parte de que el paciente puede tener anemia, les recuerdo, y se corrige cuando el paciente deja de estar hipotiroideo, y que al ser una enfermedad autoinmune es más frecuente que se asocie a una segunda enfermedad autoinmune, no que la cause, es que es más frecuente que se tenga un sistema inmune que le encanta atacarme, pues me puedo atacar ahora en otro lado, ¿no? Entonces también recordar que si tienen Hashimoto, o sea, hipotiroidismo autoinmune, o sea, la causa más frecuente de hipotiroidismo, pueden tener, por ejemplo, anemia perniciosa, incluso en 10% de los pacientes. En la parte cardiovascular, las hormonas tiroideas influyen en la contractilidad del corazón y en la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando bajan las hormonas tiroideas, cuando están de menos, tienen menor contractilidad y menor frecuencia cardíaca, entonces tienden a tener menor fracción de eyección. Pero esa es la parte de corazón. En la parte de resistencias vasculares periféricas aumentan, por lo tanto tienen un aumento de la presión diastólica y sería como una discreta disminución de la sistólica. Por lo tanto pueden tener un poquito de hipertensión diastólica y eso no significa que el paciente esté mal. Obviamente siempre les digo es discreto, no esperen que si el paciente tiene 120 de diastólica el motivo sea el hipotiroidismo. Bueno. ¿Qué otras cosas? Estreñimiento, lo cual también es muy complicado porque todo el mundo piensa que está estreñido. Recuerden que el hábito intestinal es personal. Hay gente que no sé de dónde saca que deben de evacuar 3 veces al día, eso solo los bebés. Claro que hay gente que lo tiene, pero eso no es forzosamente normal. Hay gente que evacúa cada tercer día, ese es su hábito intestinal normal, ¿no? Recuerden que es muy, muy personal, eso no significa que está estreñido, ¿ok? Disminución del gusto, que eso también a veces se nos olvida preguntarlo, puede dar alteraciones menstruales, se asocia a infertilidad, y entonces en estudio de infertilidad de los primeros estudios que hacen es perfil tiroideo, evidentemente más en mujeres, no tanto en hombres. En hombres da más como disminución del líbido y puede dar problemas de disfunción eréctil. También en mujeres se asocia a abortos, por eso es importante que las mujeres que tengan problemas tiroideos estén bien ajustadas de su dosis para que no tengan más riesgo de abortos durante el embarazo, ¿ok? Los pacientes con hipotiroidismo generan calor. Es súper interesante, Eric, porque aparte tienen frío, también porque hacen menos termogénesis, o sea, es de fondo, ¿ok? Y aparte, más que nada lo del frío es por la termogénesis, pero sí, o sea, aparte tienen por el cronotropismo, sí están, en general están más fríos los pacientes con hipotiroidismo. Los muy hipotiroideos aparte, de verdad, parecen paletas. Y luego los ves porque... aparte por eso es una broma oficial, ¿no? Que ves a alguien con el aire acondicionado hacia todo y más bien sin aire acondicionado, porque con aire sería normal, sin aire acondicionado, todos muriendo de calor y la persona así con su chal, eso es siempre la broma oficial que son hipotiroideos, ¿no? Ok, muy bien. Me digo que hay muchas formas de molestar con endocrino. Eso no debe ser, pero bueno. Entonces, ¿qué otra cosa pueden tener? Túnel del carpo, por aumento, por edema, entonces hacen atrapamiento del mediano. Metabólico, hacen sodio bajo y eso es porque aumentan la retención hídrica, entonces se diluye el sodio. Pueden tener aumento de colesterol y eso
siempre les digo que si ven a alguien que tiene exceso de colesterol sanguíneo y no tiene algún factor evidente como obesidad o demás, piensen no tenga hipotiroidismo, y si no, recuerden que hay muchísimas familias con hipercolesterolemia familiar en México, ¿no? Y no los mandando a hacer dietas, que bueno, sí sirve, pero que esas personas tienen que darles estatina. Bueno, entonces aquí está como un cuadrito de las cosas más frecuentes, que es lo que les acabo de decir. También está el lenguaje lento, ¿no? La macroglosia, que es más en gente que ya de plano está muy, muy hipotiroidea, ¿no? Pálidos, la constipación, el estreñimiento, pues, etcétera. El coma mixedematoso, entonces, no es es un diagnóstico que no depende de perfil tiroideo. O sea, no es que tenga TSH de 100 o de 200 o de 300. Si el paciente está campante, no está en coma. Es por clínica. Significa que el paciente se está muriendo por el hipotiroidismo, no asociado a, es por el hipotiroidismo. Está tan grave del hipotiroidismo, está con tan baja frecuencia cardíaca, está tan alterado su estado neurológico, que entonces el paciente se está muriendo. Si la causa por la que se está muriendo es el hipotiroidismo, se llama coma mixedematoso. Obviamente tiene que tener TSH elevada y hormonas tiroideas bajas, ¿no? Bueno, a menos que sea central, que entonces sería todavía más raro. Pero bueno, entonces, ¿qué es clave para decir que el paciente tiene coma mixedematoso? Que tenga alteraciones del estado de alerta, y aparte está hipotérmico, por lo que ya platicamos, está hipotenso, porque ahí sí ya no le alcanza el corazón para darle nada. Obviamente está hiponatrémico, bradicárdico, pueden tener hipoglucemia, pero les recuerdo que las hormonas tiroideas son contrarreguladoras, hacen el efecto opuesto a la insulina, y la mortalidad es alta, y el tratamiento son hormonas tiroideas, y también se les dan esteroides, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo, nada más para recalcar, ¿no? Que ya te espero haber quedado clara, si es el problema tiroideo, que es el principal, entonces es TSH elevada quedamos que por definición en general es arriba de 4.5, con T3 y T4 normales se llama subclínico, con T4 baja más menos 3 baja es hipotiroidismo secas. El hipotiroidismo central son las 3 bajas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo es que a quién se le da tratamiento? Arriba de 10 de TSH, como les explicaba, a todos los pacientes se les da tratamiento. Ahí sí, viejito, chico, en general, si se corrobora el diagnóstico, se les debe dar tratamiento. Abajo de 10 y arriba de 4.5, porque si no, no sería hipotiroidismo, lo divido en más o menos de 65 años. Si tiene más de 65 años, acordarme que entonces puede tener todavía más alta la TSH de 4.5 y no será normal, incluso 7, ¿no? Abajo de 65 años, con este aumento del riesgo cardiovascular, o si es una mujer con infertilidad, o si tiene alguna otra cosa, bueno, pues entonces como que me orilla más a que podría requerir más fácil tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me dan el empujón? ¿Qué cosas me dicen sí, dale tratamiento, especialmente en menores de 65 años, que tenga síntomas atribuibles a hipotiroidismo? Y ese sí es un problema, ¿no? Porque si tú le preguntas a la gente, y más ahorita en pandemia, todos andamos cansados, todos no podemos perder peso, todos estamos mal, todos nos cae el pelo, todos tenemos piel seca, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pues estrictamente si tiene síntomas que pueden ser por eso, sería candidato a tratamiento. Bocio, si ya tiene crecimiento tiroideo, ya te demostró que su TSH le está dando, acuérdense que la TSH aumenta tanto el crecimiento como, o sea, estimula el crecimiento tiroideo además de la producción de hormonas tiroideas. Entonces, ya te demostró que está creciendo la tiroides, por Dios, o sea, ya no esperes a que siga teniendo ahora el buche así como para foto de Google, ¿no? Embarazadas, eso no hay discusión, especialmente arriba de 4, ¿no? En infertilidad, porque se ha visto que con la corrección del hipotiroidismo, incluso subclínico, porque aquí es en clínico no hay discusión. O sea, si el paciente tiene T4 o T3, o sea, no en clínico, perdón, o sea, en franco, cuando sí tiempo tenemos una discusión. Eso es cuando el paciente tiene T3 y T4 normales, que es el subclínico. O anticuerpos, entonces también porque te apoya autoinmunidad. Bueno, entonces la dosis de levotiroxina, que es lo que se da, que es el equivalente a la T4. Y el cuerpo entonces la va a transformar a T3 como haría normalmente si viene de la tiroides. Es idéntica a la T4 producida por la tiroides. Cuando ustedes piden perfil tiroideo de control de hipotiroidismo, no aclaran perfil tiroideo de pastilla o perfil tiroideo del cuerpo. Es el mismo porque se mide igual. Entonces, depende de la edad del paciente. En general, la dosis de adulto es de 1.6 microgramos por kilo, ¿ok? Entonces, recordarlo porque en personas más pequeñitas y más delgadas no les den la típica dosis de 100, que es la dosis de la pastilla genérica. Y lo que se recomienda es, dependiendo de los pacientes, sobre todo en pacientes mayores o pacientes más sensibles, entonces ir aumentando la dosis conforme en los días para no darle la dosis completa. Y lo súper importante de la administración de hormona tiroidea es que debe ser en ayuno, por lo menos media hora antes del desayuno, y con agua, ni con jugo, ni con leche, ni con café.
Entonces, no importa la hora del día, o sea, no importa si son 4 de la mañana, 5, 6 u 8, o sea, la hora que se para el paciente está bien, pero lo que sí es que debe ser con estómago vacío es por lo menos 4 horas de no haber ingerido alimento, ¿no? Y esto lo digo también por los de turno nocturno, que se vuelve un problema, porque están comiendo en la noche, ¿ok? Entonces tienen que pasar 4 horas de que no consumió nada para que sea ayuno y para que pueda tomar hormona tiroidea, ¿no? Y después de que la tome, esperarse mínimo media hora, idealmente 1 hora para comer cualquier cosa, incluyendo café o cualquier tipo de alimento, o también o cualquier otro tipo de medicamento. Y no cambiar marcas, ¿no? Si el paciente está comprando genérico, bueno, pues tienen que decirle que trate de comprar siempre la misma marca de genérico. Recuerden que genéricos hay muchas marcas, ¿no? Y si está comprando entonces o alguna marca, Eutirox, Caret, Synthroid, la que sea, pues también tiene que tratar de siempre estar con la misma porque no son equivalentes, aunque digan 100. Bueno, ¿cuál es el tratamiento entonces? La meta de tratamiento, pues que tenga un perfil tiroideo normal. ¿Cuál es un perfil tiroideo normal? T3 y T4 normales, y aquí sí probablemente ya me pongo más sangrona, ¿no? De que sea de 0.4, 0.5 hasta 2.5, ya no hasta el 4, excepto en personas mayores, que podría ser discutible, y de hecho hay toda una tendencia de que, bueno, si lo normal de ellos es una TSH más elevada, pues quizá también entonces la sustitución sea correcta, o más bien no, quizá es correcta hacerla, que tengas la TSH un poco más alta en nuestra meta de tratamiento. Bueno, en la combinación, que es el T4 con T3, que hay la única marca comercial en México se llama Novotiral, sí la usamos en México, también en Europa. Los gringos no son mucho pro mezcla, por eso es que casi no van a encontrar literatura acerca de esto. Entonces, bueno, las guías gringas no lo recomiendan por muchos motivos. Nosotros en México sí usamos en algunos pacientes esto, pero obviamente el problema es que la T3, cuando le das mezcla al paciente, como le das T3 pura, va directo y se une al receptor y generalmente tiene TSH en cero fácilmente, porque le das la T3 depurada y todo, que se una a todos los receptores, incluyendo la retroalimentación negativa. Entonces, se ha visto que puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de arritmias si estás muy suprimido además, por eso es que no se recomienda en ciertas poblaciones. En general, a la gente se le recomienda empezar con pura levotiroxina y en casos selectos decidir si darle novotiral o no, o la mezcla. Bueno, entonces, cada cuánto le hago el perfil, la meta es llevarlo a la normalidad. Y aquí quiero aclarar, paciente que ya lo lleve a la normalidad es sano. La persona hipotiroidea bien sustituida es sana por completo. Hay libros enteros de lo que debe comer alguien hipotiroideo, de mi vida desde que me dio el hipotiroidismo, como soy fea, gorda y desgraciada. Si la gente quiere ser infeliz, que se busque otra enfermedad. O sea, hay mucha mala información sobre el hipotiroidismo y hay libros en Amazon acerca del hipotiroidismo que son mentiras, son charlatanería. Una persona que está bien sustituida queda sana. Simplemente tiene que seguir tomando su sustitución, pero queda sana por completo. Entonces, se van haciendo perfiles tiroideos para el ajuste, y cuando ya la persona está eutiroidea, o sea, que tiene una buena sustitución, que tiene un perfil tiroideo normal, puede llegar a hacer a citas anual. Lo que sí que tiene que ser anuales de por vida. Y tan. ¿Dudas?